¿Qué es la consejería? Muy bien. Bueno, la consejería hace parte de la iglesia desde hace bastantes años. Muy bien. Hace parte de la iglesia desde hace bastantes años. Las escrituras formaron parte de esta base para diagnosticar enfermedades psicológicas desde 1900, o sea, hace bastante tiempo. No tanto personales, sino también espirituales, y eran las escrituras la base para poder interpretarlas. La consejería es el uso del consejo en la ayuda del otro. Si nos damos cuenta, siempre estamos aconsejando, siempre alguien viene a nosotros, se nos acerca y nosotros podemos brindarles un consejo, pero la consejería bíblica es dar este consejo no de mi propia sabiduría, no de mis experiencias, no es el yo siento, yo creo, yo pienso, sino desde la sabiduría que proviene de dónde, de la palabra de Dios. Por eso es una consejería bíblica, porque el consejo, hermanos, no va a ser nuestro, va a ser del Señor. Así que les voy a pedir que me acompañen a ver este video. En esta gracia que él tenía de hablar a multitudes y ministrar a multitudes, pero se encontraba en uno a uno con una samaritana, con un fariseo, con diferentes tipos de personas, y conectaba de manera diferente para llevarles a un mismo punto, pero con un amor y una compasión, hablando la verdad en amor, para poder llevar a cabo su propósito. Y creo que es un llamado que Dios está haciendo no solamente a pastores, sino a la iglesia en general, a equiparse en el uso de la palabra para derivar consejo de ahí y poder servir a su iglesia y a la comunidad con qué dice Dios al respecto. Consejería esencialmente es el uso de consejo en pro de ayudar a una persona. ¿Sí? La realidad de la vida es que todos somos consejeros. Todos hemos tenido este amigo, compadre, primo que llega con una crisis y no sé qué hacer, y tenemos en el mejor de los casos una costumbre de escuchar y de decir como lo que creemos que la persona quiere escuchar o necesita, pero derivado de nuestra opinión, el consejo de la abuela, lo que a mi mamá le funcionó, lo que yo vi en mi casa, lo que vi en la novela, lo que vi en la película, lo que vi en redes sociales o me llegó en WhatsApp. Y la realidad es que eso va a quedar corto siempre. Dios nos llama a algo mucho más que eso. Todo el mundo ha oído en televisión o en radio esta gente que cuando viene una crisis, una pregunta, acostumbra a decir, bueno, mira, no soy un experto en, y la segunda frase es, pero dice su consejo. Y la realidad es que si tú no eres un experto en el tema, tienes dos opciones: o mejor te callas, es más, la misma Biblia dice, el necio cuando calla es tenido por sabio. ¿Sí? O te preparas para tener algo que decir sólido y válido y eterno. Entonces el llamado, creo que Dios está levantándose una generación que está entendiendo, el mundo está en crisis, el mundo tiene preguntas y Dios tiene las respuestas. ¿Por qué no nos preparamos en lo que Dios tiene que decir para nuestra vida y para poder servir a otros con el tema? La realidad de la vida hoy en el mundo evangélico es que hay un mundo de iglesias en la que la gente, sobre todo en el liderazgo, lamentablemente, todavía, es la verdad, todavía no está entrenada en consejería bíblica. Entonces cuando llegan con el pastor, bien intencionadamente equivocado él, cuando recibe un caso, una situación que no tiene ni idea qué hacer, tiende a referirlo con psicólogo, terapeutas, psiquiatría, no, repito, no malintencionadamente, sino es un tema de yo no sé qué hacer con esto, ¿sí? Y el punto, lo triste de esto es de que está la gente, Dios trayendo lo que tenía que ser un oasis en la palabra y en respuestas en el evangelio, y el pastor lo manda al mundo para que derive de allí ayuda. Y no tengo nada en contra de estas profesiones, yo tengo hermanos y amigos que se dedican a eso, pero ellos mismos entienden que aún la psicología en su más avanzado nivel va a llegar a ciertos niveles, que el evangelio va mucho más profundo.
porque tú puedes ayudar a cierta persona y si eres ya tema clínico, hasta recetar pills o pastillas para generar ciertas reacciones para ayudar a alguien, pero a nivel del corazón solamente el Espíritu Santo puede llegar. La realidad es que eso es un llamado a toda persona que ha entendido que su vida necesita ser guiada por un consejo mucho más alto que el suyo. Salmo 73 en la NTV dice, con tu consejo me has guiado y me conduces a un destino glorioso. Está diciendo el salmista, Señor, tú me has guiado, me has dirigido con tu consejo, y por ende, me encanta esta porción en la NTV porque dice, tú me conduces, es decir, cuando alguien conduce, tú estás de copiloto descansando, Él te lleva a un destino glorioso. Lo opuesto es muy interesante porque si tú te conduces con tu consejo, tú te llevas a un destino muy vergonzoso o doloroso. Y Dios está invitando a algo mucho más precioso que eso. Entonces, la realidad es que es un llamado a toda persona que ha entendido, Dios tiene que tener respuestas a estos temas. ¿Qué dice Dios? Justamente estaba en mi devocional esta mañana leyendo en Proverbios 7 esta realidad del rey diciéndole a su hijo, ¿no? Ten presente mis palabras. Y la realidad es que hay un mundo de cristianos que el domingo reciben una instrucción bíblica, pero de lunes a sábado no hay una guía bíblica. Y es guiados por sus deseos, por circunstancias. Y la consejería bíblica lo que hace es entrenar al cuerpo de Cristo, ciertamente pastores, pero al cuerpo de Cristo en conocer la palabra, cuando venga una circunstancia, derivar de la palabra la instrucción, y cuando viene una persona con un tema, poder guiarle a, mira, acompáñame en tu Biblia a esto. Dios dice esto acerca de este tema. Y poderle llevar a consuelo. La Biblia habla de esto, ¿no? De animar, consolar, exhortar. Y son verbos muy, muy puntuales que no nada más son para pastores, son para todo creyente en Jesucristo. La diferencia de una iglesia con y sin consejería esencialmente es que la con va a recibir un problema y no te va a decir, déjame orar por ti y haz tu devocional, sino te va a decir, vamos a caminar juntos esto. Vamos a trabajar, va a tomar trabajo. Pero si tú quieres, Dios está tomando la iniciativa y Él te quiere caminar con esto. Vamos a caminar unas semanas o unos meses, depende de lo que sea el tema, porque Dios en la Biblia, mira, aquí dice que Él quiere este fruto en tu vida. Y fruto por definición es algo que se cosecha. Entonces ahorita no lo vas a tener quizás en una hora, pero si empezamos a cultivarnos en la persona correcta, cuyo nombre es Jesús, el fruto en su momento se producirá como manera natural. En este tono de que todos somos consejeros, la única pregunta es si eres bíblico. Sí, es decir, si tu consejo es bíblico. Hoy y se ha levantado esta pregunta, como, oye, ¿esto es un tema nada más para pastores o diáconos o ancianos en el liderazgo de la iglesia? Y porque muchos tienen este tema, sobre todo en nuestros países que venimos de un contexto de la religión popular, en la que si tú tienes un problema, tú vas con el cura, con el sacerdote, porque él tiene como palancas, él tiene la vara alta con Dios, y él te va a interceder por ti. En la iglesia pasa lo mismo, en la iglesia evangélica. Entonces, es que yo tengo que hablar nada más con el pastor. Pero tenemos que reformar un poco eso, porque la Biblia está llena de los unos a los otros. Amados los unos a los otros, llevar las cargas los unos de los otros, aconsejados los unos a los otros. Y la iglesia está siendo muy, muy discapacitada en esta temporada en el tema de hacerlo. Nada más es el pastor, los líderes son los únicos autorizados y equipados para hacerlo. Pero la Biblia en todo el Nuevo Testamento habla de que la iglesia está equipada para hacerlo. En crecer en la mutua edificación hasta alcanzar la estatura varón perfecto en Cristo Jesús. Excelente, muy bien. Solo denme un segundo. Ahí está. Muy bien. Excelente.
Ok, después de lo que acabamos de ver aquí en este video, me encanta porque Quique es muy práctico en su manera de explicar y esta es una pequeña introducción al taller y nos da un panorama de lo que vamos a estar viendo a profundidad en los siguientes tiempos, tanto en esta sesión como en la siguiente. Ahora me gustaría escucharlos y que me dijeran qué es lo que pudieron captar, así como palabras claves de este video que se queda en cuestión a la definición de la consejería. Palabras claves que se queden. Acompañar, Katy. Muy bien, es un acompañamiento. Muy bien, ¿alguien más? Consejería es buscar qué dice Dios, ¿no? Acerca de alguna situación. Así es, la dirección de Dios en el consejo. Muy bien, ¿alguien más que le gustaría darnos una opinión con lo que se queda o estas palabras claves en la definición de la consejería? Yo, mira, quiero comentarte. A mí, la palabra que me impactó fue que la psicología impacta la mente, pero la Biblia el corazón. Esa frase me queda muy grabada. Excelente, muy bien. Eric. Sí, a mí me llamó la atención que el video iniciaba diciendo que la consejería pues fue implementada para detectar enfermedades espirituales, mentales e interpersonales. Muy bien, así es. Así es, muchas gracias. Muy buenas sus observaciones. Y es así como comenzamos. Como comenzamos ya con esta idea de lo que es la consejería. Muy bien, ¿todos pueden ver mi presentación? Excelente. Entonces, Sí. ¿qué es la consejería? La consejería, como les hablaba, es el uso del consejo, pero va a ser bíblico. Es un consejo eficaz que no va a fallar, que no va a tener matices que no van de acuerdo a lo que Dios quiere decir. La consejería bíblica por eso es un acompañamiento. ¿Por qué? Porque es desafiante, la palabra de Dios es desafiante. Pero, como comentaba la hermana Gloria, el consejo puede animar a la persona, pero la palabra de Dios puede fortalecer a la persona de una manera integral. El consejo es por esto que el consejo debe ser bíblico. Muy bien, el consejo debe ser bíblico. Les voy a pedir que abran sus Biblias en 2 de Timoteo 3 del 16 al 17. Si no lo tienen, no se preocupen, yo se los voy a leer en NTV. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La palabra de Dios es la herramienta esencial y principal de la consejería. Esta es la diferencia de la que nos hablaba el video y esta es la diferencia con la que arrancamos. Todos somos consejeros. En algún momento alguien se va a acercar contigo y te va a decir, oye, ¿sabes qué? La estoy pasando mal, tengo un problema, me siento de esta manera o aquella manera. Pero hay una diferencia entre que somos consejeros y que nuestro consejo sea bíblico. Es ahí donde radica esta diferencia. Por lo contrario, pues la consejería está arraigada y tenemos ejemplo de esto con Jesús. Por eso es que a este material lo titulé Jesús como consejero. Y vamos a ver brevemente el pasaje de Juan 11. Ahora les voy a pedir que vayan a sus Biblias a Juan 11 y vamos a desmenuzar un poquito lo que es la historia de Lázaro. No sé si recuerden esta historia, pero ¿qué es lo que pasaba en ese contexto? ¿Qué es lo que acontecía? Pues muy bien, Lázaro, María y Marta eran 3 hermanos, los cuales eran muy cercanos a Jesús, eran amigos de Jesús. Jesús estaba en otro lugar llevando a cabo su obra, llevando a cabo sus, digamos, labores, y le mandan decir que Lázaro estaba gravemente enfermo. Jesús sabía lo que pasaría. Lázaro muere en ese inter. Y después de que Lázaro muere,
Jesús va donde Lázaro, donde María y donde Marta. Y al llegar con Marta, Marta le dice, Señor, si tan solo hubieras estado aquí en el versículo 21, mi hermano no habría muerto. Jesús le contesta, tu hermano resucitará. ¿Qué ocurría? Marta tenía fe, pero estaba pasando por una situación sumamente dolorosa. Y hasta cierto punto se sentía molesta, pues ella confiaba en que si el Señor estaba ahí, su hermano podía ser sanado. Sin embargo, ella creía que todo se había acabado porque él ya había muerto. El Señor conocía lo que podía hacer. El Señor sabía lo que iba a hacer incluso. Pero ¿qué hace? Se detiene, la escucha lo que ella está sintiendo y le da palabra. Esta palabra venía de él, de su conocimiento, de lo que él sabía que vendría para ella. Ella tenía fe, ella creía que el Señor podía resucitarlo, pero ¿qué dice? Que esta resucitación sería en los postreros días, ante su presencia, con todos los hijos redimidos, con un cuerpo glorificado, ¿verdad? Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Pues era Dios, es Dios. Entonces, aún sabiendo, conociendo, se detiene, la escucha y le da esa palabra que se adecuó a lo que ella sentía, a su fe, tal vez su fe limitada, tal vez su vista corta, pero el Señor se acerca y atiende esa fe, esa necesidad. Después viene el siguiente panorama. Va con María. Y María es más efusiva en su sentir. Ella llega y se avienta a los pies del Señor y se postra y dice, Señor, es que si tú hubieras venido, esto no hubiera pasado. Y ella derrama su corazón a los pies del Señor. Aquí vemos un contraste de personalidades y emociones. Por un lado, Marta era más fría, más tajante. Marta era más realista, pero María era más emocional, más sensible. Ella lloró, ella expresó todas sus emociones. ¿Y cómo vemos a Jesús? ¿Cómo vemos a Jesús ante las necesidades de ella? En el versículo 35 vemos que Jesús lloró. Jesús es nuestro modelo por excelencia de la consejería. Él nos modela, nos enseña cómo debe de ser esta consejería. Su ministerio lo podemos ver a lo largo de la Biblia. Era con multitudes. Ahí tenemos en los evangelios muchas historias donde se alimentaban a los 5,000 y se alimentaban a los 5,000. ¿Saben? Había multitudes que le seguían, pero también había grupos pequeños como sus 12 discípulos. Y también les seguían, él les cuidaba, les daba palabra, oraba con ellos, les enseñaba con parábolas, con historias, pero también lo hacía de uno a uno. Entonces, cada área en el ministerio, hermanos, puesta al servicio del Señor, es idónea. Dios puede usarte en el uno al uno, así como en toda la congregación, así como en una célula o grupo pequeño. Y Jesús nos modela todas esas áreas y cómo podemos trabajarlas. Él es nuestro consejero por excelencia. Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ella llora y Jesús llora con ella. Y ojo, Jesús sabía que lo resucitaría. Jesús estaba por hacer algo extraordinario. Él llevaba 4 días muertos. Lázaro llevaba 4 días muerto. Ya hasta olía mal. Su cuerpo ya estaba en un estado de putrefacción. ¿Se imaginan? Señor sabía lo que iba a hacer. Y sin embargo, se detuvo y en humildad y amor lloró junto a esta mujer.
Esto también nos enseña que las emociones no deben ser reprimidas, no deben ser encajonadas, no deben ser guardadas en un cajón, pero tampoco deben ser quienes gobiernen nuestra vida. Marta lloró, pero a los pies de su Señor. Ella fue a sus pies y ahí lloró, lo sintió, lo sufrió. Y Jesús no fue indiferente ante su sentir. Hermano, como consejero, no puedes ser indiferente ante el sentir de tu aconsejado. Debemos de ver en el modelo de Cristo el reflejo de lo que nosotros debemos hacer. En humildad y amor escuchar, llorar, abrazar, acompañar, tal vez callar, pero estar. Es un acompañamiento. La consejería es un acompañamiento. Este acompañamiento muchas veces va a ser confrontando, tal vez va a ser abrazando, acompañando mientras hay un momento duro, pero debemos estar ahí. Así que en Jesús tenemos el ejemplo más grande de la consejería. Él es nuestro consejero por excelencia. Y Jesús, ¿qué utilizaba para dar esta consejería? Su conocimiento. ¿Y cuál es su conocimiento? Su palabra. Todo consejo que debemos dar debe ser bíblico. No va a ser tu consejo, no va a ser tu sabiduría, va a ser la palabra de Dios la que hable a la vida de esta persona. Tú solamente serás un simple instrumento con el cual Dios hablará a la vida del aconsejado. Aquí tenemos un panorama en el cual observamos a Jesús teniendo este acontecimiento uno a uno. En Jesús tenemos el ejemplo, la definición de lo que es el ministerio de la consejería. Jesús llevaba a sus aconsejados, a sus discípulos, a sus seguidores, a que en la palabra, a que en el Señor depositaran su vida, su seguridad. El Señor hizo de la palabra el refugio de todos aquellos que tenían una tempestad. El Señor hizo un refugio en su palabra de todos aquellos que vivían una tempestad. En la consejería no es nuestro consejo, hermanos. No lo es. Como les decía en el inicio, no es el yo siento, no es el yo creo, no es el yo pienso. Y siempre nos vamos a encontrar con personas que nos digan, es que yo siento como que tú estás enojada por esto, y nada que ver, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa cuando nos dejamos llevar por nuestro yo siento, yo pienso? Se crean más cargas y conflictos. Porque la otra persona ahora se le añade la carga de que lo que va a hacer sentir mal a otro. Entonces, eso no está logrando un avance, ¿verdad? Sin embargo, la palabra de Dios es eficaz. La palabra jamás caduca, jamás pasará, siempre será puntual. El consejo bíblico es el consejo eficaz. El consejo bíblico siempre será eficaz. Así que si vamos a la palabra no tiene un límite. No va a decir, yo hasta aquí llegué. En esta situación que tú estás enfrentando ahorita, yo ya no puedo entrar. La palabra no se limita. La palabra permanece. Es por eso que el consejo eficaz se encuentra en la palabra del Señor. Es ahí donde está el consejo eficaz. La Biblia toca todo tipo de temas. Vemos temas en la Biblia de adulterio, de fornicación, de infidelidad, de traición. Y no me van a decir que estas cosas se quedaron en esos tiempos. Siguen pasando. El pecado sigue presente. Es por eso que su palabra siempre llega a tiempo, cuando su consejo lo queremos tomar. Pablo, en medio de una adversidad tan grande, instruía de esta manera también a Timoteo.
podemos ver en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, cómo él buscaba en la Escritura su dirección. Le recuerda a Timoteo, a su discípulo, que le escribía esto, pero también se le exhortaba, se le enseñaba a permanecer fiel a lo que le había enseñado, la palabra. El tomar su palabra nos permite ver a Dios en medio de nuestras tempestades y no solo ser conocedores, sino también hacedores. Cuando yo direcciono al aconsejado a ver la palabra de Dios, es decir, ver a Dios en medio de su situación, estoy llevándolo a poner sus ojos en Cristo. Esto le va a permitir no solo conocer la palabra, esto le va a permitir ser hacedor de la palabra. Comprender que la palabra está diseñada no solo para que la conozca, la palabra de Dios está diseñada para que la obedezca, para que la viva. Y es su fruto día a día, permanente, constante, el que permitirá dar esto. El consejero debe tener conocimiento bíblico. Creo que en el primer punto ya abundé bastante en la importancia del consejo bíblico, ¿verdad? Que el consejo debe ser bíblico. La consejería bíblica es. Esa es la consejería que estamos aprendiendo. Entonces, yo les quiero preguntar, ¿cómo tú llegas a un destino sin conocer el camino? ¿Cómo tú llegas a una dirección sin tener las indicaciones, las calles para llegar hasta ahí? No puedes presentar a un Dios que no conoces. Si el consejo debe ser bíblico, tu conocimiento bíblico tiene que ser extraordinario. Y sé que no es fácil. Esto se cultiva día con día, es un uno a uno, día a día. Pero el conocimiento del consejero debe permanecer en la palabra. Imaginen cómo vamos a poder dar este consejo, esta dirección, si no conocemos esta dirección, no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Quiero que llegues a este punto, pero yo no sé cómo direccionarte hasta ese punto. Es por eso que es muy importante que el consejero tenga un conocimiento bíblico. Después de comprender que el consejo viene por parte de la palabra, el consejero tiene que ir y arraigarse, adentrarse en la palabra del Señor. Es muy importante. Para esto les aconsejo, hablando de consejos, que lean constantemente su Biblia. Esto es decir, no solo con una versión, yo les aconsejo que lean 3 versiones. No sé, si tienes la Reina Valera, léelo también en NTV, en NBI, y eso te va a permitir que un texto que de pronto la literatura te cuesta trabajo entender o comprender el contexto, te va a ayudar a desmenuzarlo. También te aconsejo que busques herramientas, que busques comentarios bíblicos, que busques Biblias de estudio. Hay Biblias que son muy devocionales y te pueden ayudar en esos consejos del día a día, pero hay Biblias más profundas que nos van a ayudar a la comprensión de la palabra. Si yo solo me quedo con lo que estoy leyendo, estoy quedándome muy por encima, muy por encima. Quiero decirles que por años, creí textos que no tienen nada que ver con lo que realmente están diciendo. Por años los repetí pensando que tenían un sentido cuando nada que ver. O sea, esto nos pasa a todos, a todos. ¿Cómo lo descubrí? Estudiando la palabra. Y es que la palabra es tan enriquecedora, hermanos. Y cuando vamos hasta su contexto, hasta donde está el tuétano, la médula, es que podemos descifrar y comprender Juan 3:16 y la riqueza que hay en ese pasaje. Esa riqueza, esa agua viva que los corazones sedientos necesitan saciar. Solo Dios puede saciarlo, hermanos. No hay un consejo que sea tan eficaz como algo que viene de Dios. Busca empaparte de todo aquello que te permita crecer en el conocimiento de la palabra a profundidad. Lee la Biblia, crece en su conocimiento.
Esto te permitirá ser un consejero eficaz. El que diga, es que yo no soy buena en esto, yo no soy bueno en esto. Sí, si conoces la palabra, eres un excelente consejero. Así que queremos servir en este ministerio, hermanos, tenemos mucha tarea. Y digo tenemos porque nunca debemos de dejar de estudiar la palabra. No, es algo que de verdad no vamos a dejar de hacerlo en nuestra vida. Siguiente punto, y ese es el punto final. La meta del consejero. El consejero tiene una meta. El consejero no está haciendo esto nomás porque sí. El consejero tiene una meta. Y muy bien, la primer meta que tiene el consejero es que el aconsejado alcance una madurez espiritual. Todo esto que estamos haciendo, todo esto que vamos a trabajar con tanto empeño, con tanto cuidado, tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que el aconsejado sea un creyente maduro espiritualmente. Esa es la meta principal. Y la pongo al principio porque es la más importante, considero yo. Muy bien, la meta principal es esta del consejero. ¿Y por qué? Muy bien. Cuando el aconsejado llega a experimentar estos temas que lo estremecen, pongámonos a pensar, viene la crisis. ¿Alguien estaba preparado para una crisis? ¿Los que hemos vivido crisis? Yo no. La crisis llegó sin avisar, llegó, se metió y robó por completo nuestra estabilidad. ¿Qué va a pasar? Cuando el aconsejado conoce la palabra y la vive, la aplica en su día a día, va a venir una crisis, porque las crisis no van a dejar de existir, van a seguir viniendo. Es lo que tenemos seguro en este mundo. Pero el aconsejado va a tener ya esta herramienta. Y cuando venga ese día, va a tener de dónde echar mano. Y va a decir, no, sí le estoy pasando mal, pero el Señor ha prometido en su palabra que está conmigo, que me va a sostener, que me va a librar de esta situación, que va a usar esto para su propósito, el cual es mayor, y eso le va a permitir tener una madurez espiritual. ¿Por qué? Porque su fe, porque su estabilidad, porque su vida no va a estar cimentada en que todo vaya bien, en que no haya problemas. Su vida va a estar cimentada en la roca que es Cristo. Y cuando vengan esos vientos despiadados que quieran tumbar las casas que están construidas sobre la arena, él no va a caer, va a ser maduro. Y no maduro porque lo sepa todo, sino porque le crea a Dios. Así que la primera meta es que el aconsejado alcance una madurez espiritual, que sea un hacedor de la palabra, que la palabra se arraigue tanto en su corazón y en su vida, que lo que él reacciona de manera instantánea ante una adversidad sea creerle a Dios, sea buscar a Dios y saber que el Señor está en él. Cuando somos maduros espirituales en una cuestión de que conocemos la palabra, no una cuestión soberbia de que soy muy maduro, no. Dejemos ese concepto de lado porque realmente no funciona. Cuando somos personas que creemos en Dios y que conocemos quién es Dios, vivimos en identidad, hermanos. Así que cuando vienen a golpearnos estas crisis, yo sé quién soy delante de Dios. Mi identidad descansa en un lugar seguro, en el Señor, en un lugar eterno. Así que la primer meta que tenemos es que el aconsejado viva la palabra, conozca la palabra y enfrente sus adversidades con la palabra. Muy bien. La siguiente meta que tenemos es que el aconsejado tenga una relación permanente con Dios, una relación constante, una relación que no va a fallar, que va a ser intencional, que día a día la va a buscar y va a buscar que crezca, ¿no? Porque si nos quedamos con los 15 minutos de que, Señor, gracias te damos en nombre de Jesús, amén, la verdad, no es esa relación la que queremos. Queremos una relación que con el paso del tiempo va creciendo. Y cuando digo creciendo es en madurez, en profundidad, en tiempo, en conocimiento, en amor. Yo no puedo vivir todos estos frutos si no conozco cómo Dios quiere que me direccione, actúe y viva para
para tenerlos en mi vida. Que tenga una relación permanente y constante con Dios. Seguir creciendo en sabiduría, en obediencia. El tener una relación con Dios constante, un tiempo devocional constante, me va a permitir vivir enfocado. Cuando yo pierdo el enfoque, lo perdí todo. Así que estamos de nuevo trabajando por algo que va a ser permanente, ¿sabes? No algo que va a ser a corto plazo. Lo que hace Dios lo hace bien. Y saben, Dios siempre tiene procesos con nosotros. Un día platicando con mi hermana le decía, Dios es un Dios de procesos, porque nos lleva de un punto a otro, pero de llevarnos a un punto a otro, trata algo en nosotros, lleva ese proceso. Esto quiere decir que esto no va a ser de la noche a la mañana. Esto no va a ser instantáneo. El Señor no es instantáneo. El Señor lleva un proceso contigo, conmigo, pero es un proceso permanente. En este proceso van a haber resbalones, van a haber cosas que nos duelan, injusticias, pero también van a haber victorias maravillosas. Y que en medio de eso el Señor siempre nos va a permitir estar gozosos. Pero ¿por qué es importante esta meta? Porque el aconsejado va a vivir enfocado. En el momento en que el aconsejado deja de tener una relación con Dios y dice, no, ya la hermana ya me dijo que la vea una vez cada 6 meses, entonces yo ya estoy bien. Error, está a punto de caer hasta el fondo. Entonces, esto te va a permitir permanecer. En el Señor debemos permanecer. No es sencillo, sí lo sé, pero es por esto que nuestras metas y nuestro servicio está enfocado de esta manera. Muy bien, voy a dejar de compartir para que podamos también nosotros abrir nuestro micro, no sé si tengan alguna duda, poder externarla, pero hasta este momento en el primer día de nuestro tiempo de taller, que es consejería bíblica, hemos visto qué es la consejería, que el consejo debe ser bíblico y la importancia que tenemos de esto en el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Y cuáles son las metas de la consejería, que es que el creyente o el aconsejado sea maduro espiritualmente y tenga una relación permanente y constante con Dios. Eso es algo maravilloso y me gustaría escucharles, saber si les tienen alguna duda o si les gustaría, porque este es un taller en el cual todos podemos enriquecerlo con nuestras valiosas opiniones y de nuevo pues hacer que esto todavía sea más enriquecedor. Así que alguien que quiera compartir. Muy bien, hermanos, los veo muy reflexivos, lo cual es bueno. Estamos procesando, vamos arrancando. Espero en Dios que les guste, que les esté gustando este curso, perdón. Esta fue la parte introductoria. El jueves vamos a tener la segunda parte del taller. En esta parte ya vamos a entrar de lleno a lo que es la práctica de la consejería. Aquí ya vamos a hablar de cosas esenciales y ya prácticas en cuanto a cómo voy a hacer la consejería, cuánto tiempo, cómo tengo que hacer la consejería, qué herramientas tengo que usar y la vida del consejero. Como pueden ver, en la consejería no es solamente que tú llegues como consejero y hables, tú también tienes que trabajar. Entonces, vamos a ver todas estas áreas integrales. Este es un taller muy integral y por mi parte sería todo. Y me gustaría terminar este tiempo dándole gracias a Dios con una oración. Así que acompáñenme, hermanos. Amado Padre, gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estar aquí. Gracias, Padre, porque es tu palabra, ese bálsamo para nuestras vidas, para las heridas en nuestra alma, en nuestro corazón.
Señor, tu palabra permanece y solo tu palabra, Señor, puede liberarnos en medio de la agobiante tormenta que muchas veces atravesamos o atraviesan en nuestras iglesias. Gracias por mis hermanos que han tenido a bien el estar aquí y capacitarse, Señor, para servirte dentro de sus iglesias. Te ruego, mi Dios, que les uses en gran manera y les permitas, Padre, seguir creciendo en conocimiento y en una relación contigo. Los pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga. Estamos despedidos.